Está con nosotros, bienvenido el abogado Jaime Nebot, bienvenido a los estudios de Radio Centro de Vito TVO, Canal 15, Canal 709 en High Definition. Muchísimas gracias por su presencia en estos micrófonos. Quiero arrancar la entrevista, abogado Nebot, con la denuncia del portal La Posta de una trama de corrupción. A su criterio, ¿es pura coincidencia que haya salido a la luz en vísperas de elecciones? Yo voy a repetirle primero buenos días y gracias por la entrevista, buenos días al panel y por supuesto a todas las personas que me escuchan. Yo voy a repetirle lo que he manifestado toda mi vida, no es nuevo. Yo no soy un especialista en crónica roja. Yo pienso que cuando hay ese tipo de denuncias, la Asamblea debe cumplir con su papel, que es una fiscalización política, porque para eso están, y la justicia, empezando por la Fiscalía, debe cumplir con el suyo. Y los ciudadanos lo que debemos exigir es que no haya ni favor, ni persecución, ni impunidad, ni persecución. Y esperar a ver qué mismo pasa para una opinión contundente. A mí el tema me parece grave, pero yo no soy fiscal, no soy investigador. Yo no puedo decir sino que me parece muy grave, que debe ser aclarado, y haber culpable debe ser sancionado, y haber inocente debe ser reivindicado. Se especula que el correísmo está buscando nuevamente otra moción de destitución al presidente, ya han habido algunas. Ahora, ¿cree que el presidente Lasso ha dado motivos para sacarlos del poder? Nosotros fuimos claros la última vez que se trató de sacarlo del poder, y no sabemos si vaya a haber una tercera oportunidad. ¿Y por qué sea esa oportunidad? A mí lo que me parece grave, francamente, si nos atenemos a las declaraciones del señor Verde Soto, es que el señor Verde Soto haya llevado un informe, según el sustentado, se lo haya enseñado al presidente, con lo cual el presidente, de ser así, habría sabido que la corrupción existe, y que el presidente le haya dicho, según Verde Soto, por 3 oportunidades que lo oculte. Eso sí me parece grave. El resto es cuestión de investigación que le corresponde a las personas que tienen que investigar, tanto políticamente en la Asamblea como judicialmente en la Fiscalía y más adelante. A propósito del presidente Lasso, alcalde, buenos días. El presidente ha venido sosteniendo que este es el gobierno de mayor inversión, que este es el gobierno donde los trabajadores tienen más ingresos, que es el gobierno que más ha recaudado. ¿Cuál es su visión de esa parte económica que viene sosteniendo el gobierno? Me encantaría como ecuatoriano que esas supuestas buenas noticias fueran verdad, pero son mentiras. Y como de costumbre yo sustento lo que digo. Y quiero empezar por algo conceptual. Siempre lo repito, y hay veces lo complemento. La estadística suele ser una verdad matemática y una mentira económica y social. Y lo voy a probar. Si en un grupo de personas, 10 personas, hay una persona que tiene 10 automóviles y 9 que no tienen ningún automóvil, la estadística va a decir que cada persona tiene un automóvil. Y es mentira. Matemáticamente es cierto, porque es un promedio. Social y económicamente es mentira. Segundo, otro ejemplo para entendernos más, y ahí vamos al grano. Si usted quisiera saber cuántos enfermos hay, usted diría muy sencillo, la encuesta tiene que decir, o el análisis tiene que decir cuántos enfermos hay y cuántos sanos hay. Pero si usted subdivide los enfermos en enfermos graves, gravísimos y terminales, mientras las estadísticas afirman que los sanos han bajado, o sea, hay menos sanos, usted no puede decir aquí hay la menor gente enferma de la historia simplemente porque unos enfermos terminales pasaron a la categoría de enfermos gravísimos. Entonces ahora se lo voy a aplicar al empleo. Yo estas cifras me las sé de memoria, pero les he traído por aquí un papelito. Si quieren lo pasamos a limpio y se los voy a dejar, porque a mí personalmente que se engaña a la gente me molesta. Miren, en el año 19, antes de la pandemia, porque usted no puede comparar el año 20 como un ejemplo, pues, porque yo digo siempre, al día siguiente de un terremoto, ya usted está mejor que el día del terremoto, ya no se mueve la tierra, ya no se caen los edificios, está muy mal, pero está mejor que el día del terremoto. Hay que comparar antes del terremoto, hay que comparar con el año 19, y el año 19, pues ya lo voy a demostrar, tampoco era una panacea.
estábamos peor que el 18 y peor que el 17. Muy bien, ahora sí, al grano. Año 19, empleo, 38,8%. Empleo, 38,8%. Datos del INEC, del gobierno. Esto no es un análisis mío. Año 22, empleo, 36%. O sea, hay menos empleados. Menos empleados. Subempleo y desempleo abierto, porque esas son esas categorías que se inventan. El subempleo es un desempleo de menor gravedad, pero para que suene bonito lo llaman así. Por eso toda la vida se ha analizado empleo y subempleo más empleo. Desempleo y subempleo. Año 19, 61,2%. Año 22, 64%. ¿Dónde está que es el mejor desempleo? Porque usted concordará conmigo que matemáticamente no puede haber menor empleo y menor desempleo y subempleo, porque lo que pasa de un lado se va al otro lado. Y esto sin considerar que estas son encuestas, no digo encuestas como las políticas, son trabajos data que real. se hacen, data real, que se hacen permanentemente por parte del INEC. Esto es a base de la población económicamente activa. Pero la población económicamente inactiva, y escúchenme esto, solamente en el año 22 ha aumentado en 428,000 personas. 428,000 personas más en la población económicamente inactiva. Y quiere ver la historia, año 17, para comparar con el gobierno del señor Lenín Hurtado. No sería que comparamos. Lenín Moreno. Lenín Moreno, perdón. Para que no se diga que hacemos otras comparaciones. Año 17, empleo, 42,3%. Desempleo y subempleo, 57,7%. Esto quiere decir que no hay más empleo, hay menos empleo. Hay menos empleo. Usted me preguntó también sobre el salario, ¿no? Muy bien. Se dice que $450 del año 23, ¿no es cierto?, es de los más altos de América Latina. Y es así. Pero vamos a hablar del 22, que eran 425. Igual, es un salario mínimo muy alto, nominal. ¿Qué quiere decir nominal y qué quiere decir real? Nominal es cuántos dólares usted recibe. El real es qué puede usted comprar con los dólares que recibe. Pongo un ejemplo. Si usted ganaba $425 y le suben a 450, usted ingresa $25 más. Pero si sus gastos a consecuencia de los impuestos, a consecuencia de la falta de crecimiento, etcétera, etcétera, suben por encima de esos 25 dólares, a usted en el fondo le han bajado el salario, porque puede comprar menos, nos entendemos, ¿no? Bueno, aquí están los datos del Banco Central del Ecuador, no míos. Promedio del salario real de los trabajadores ecuatorianos que tienen empleo. O sea, ¿cuánto compran? El equivalente de la compra en su promedio, $308. Los hombres, $333. O sea, no 425, eso reciben, pero capacidad de compra por la subida de los precios, que dicen que son 2% en casi 2 años. $308. Los hombres, 333. Las mujeres, óigame bien, 267. Lo que revela otra iniquidad. El discrimen a las mujeres, la discriminación. Ganan 20% promedio menos que los hombres desempeñando el mismo trabajo. Datos no de Jaime Nebot, no políticos que queremos molestar la paciencia, datos del Banco Central de Ecuador. Resumen, el Ecuador tiene el salario básico real más bajo de América, y el Ecuador no se ha recuperado, y es el único país que no se ha recuperado a los niveles del año 2019 en toda América, y también son datos de carácter oficial. Entonces, si queremos mentir por las elecciones, bueno, no sé a quién beneficia eso. A mí lo que me preocupa es que el pueblo sepa lo que pasa y
y que se remedie lo que afecta al pueblo. Y esto se remedia con crecimiento, con estímulos, con inversión, con menor gasto. Y podemos hablar de la inversión también y del crecimiento en su momento, que me parecen cifras muy interesantes. Jaime, buenos días. Estamos hablando con el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot Sadi. Jaime, señalas que prácticamente la reactivación económica está solamente en verso, pero no de manera efectiva. Siendo el actual gobierno liderado por el presidente Lasso un gobierno con una tendencia ideológica similar al del Partido Social Cristiano y además habiendo llegado al poder con el apoyo electoral, la ayuda del Partido Social Cristiano, ¿qué no ha hecho desde lo ideológico, desde lo doctrinario y desde lo práctico el gobierno del presidente Lasso para que no se haya dado esa reactivación que señalas en números? Bueno, en primer lugar, entre lo que hace el presidente Lasso y lo que hace el Partido Social Cristiano desde su alcaldía, al menos de la mía, de León, de la Cinta Viteri, como concepto, hay una diametral diferencia. Nosotros somos, y tú lo sabes porque has sido parte de eso, nosotros somos economía social de mercado, crecimiento, somos eficacia con solidaridad, buena administración con conciencia social. ¿Y por qué apoyamos a Lasso? Básicamente porque pensábamos que no debía volver el correísmo y porque el señor Lasso, sin pedirle a nosotros nada, porque nunca le pedimos nada, y él lo ha admitido, debe ser una de las pocas verdades que ha dicho, el señor incumplió todo lo que dijo en campaña. El demagogo promete cosas que no cumple, el mentiroso hace lo contrario de lo que promete. El señor dijo que no iba a poner impuestos, el señor puso impuestos. El señor dijo que iba a dar semilla gratuita de alto rendimiento para rehabilitar al agricultor pequeño. No lo ha hecho, ni siquiera ha empezado. El señor dijo que iba a dar inseminación gratuita para rehabilitar los hatos ganaderos. Tiene deficiencias en la vacunación de aftosa. No solamente que no ha cumplido con lo que dijo. El señor dijo que la verdadera igualdad era que los pobres también tengan acceso a la conectividad, a la internet gratuita, que tengan acceso a la computación gratuita. Ni siquiera han empezado las licitaciones para hacer eso. Se dijo que había que hacer obra pública. No conozco una obra pública en el país. Se dijo que iba a haber medicina. Es público y notorio que no hay medicina. Se dijo que iba a haber mano de hierro contra la delincuencia. Aquí está el periódico de hoy día, que veo que Carlos de Tomaso lo tiene. Portada del Universo de hoy. Muertes violentas y delitos aumentan, alarma en el país. Esto ya es un permanente. Eso, como tú te acuerdas cuando alguien quería molestar a los políticos, a los incumplidos, le decía, han pasado tantos días y no cumple, han pasado tantos días y no cumple. Esto sale todos los días en el periódico. Entonces, esa es la diferencia, eso es lo que no ha hecho. Y por favor, dejo muy claro, entre lo que el señor Lasso dijo en la campaña había plena coincidencia con nosotros, porque era, en el fondo, nuestra posición. Por eso se lo apoyó, porque pensamos que eso era mejor que lo que podía haber venido si ganaba el señor Arauz. Pero entre lo que el señor hace y lo que nosotros hacemos y proclamamos, hay totalmente una diferencia. Ese es un gobierno que tiene una actitud manchesteriana. Piensa que, y lo dice su ministro, dice, los gastos son inamovibles. Por lo tanto, dice, hay que recortar la inversión. No, es al contrario. Hay que subir la inversión, que es aquello en lo que el pueblo disfruta para progresar, y hay que bajar el gasto. Y hablando de inversión, por ahí también digo, la mayor inversión de la historia. Ahora, todo esto es lo mejor de la historia. Yo diría que este es el cuento más grande de la historia, que es otra cosa muy distinta. Mayor inversión de un presupuesto de 31.500 millones, la inversión, es decir, lo que no es pago de deuda, que es eso, lo que no es pago de intereses, que es gasto, lo que no es pago de salarios, que es gasto, lo que no es pago de otros asuntos del Estado, que son gastos, lo que le queda al pueblo, 1.871 millones de dólares presupuestados, que dicen que van a cumplir. Analicemos qué pasó el año 22. De un presupuesto de 35.000 millones, pusieron 3.000 y piquillo de millones, después de varias protestas, porque al principio era mucho menos, como inversión.
cumplieron el 46%, menos de la mitad de la inversión. No llegaron a los 1.600 millones de dólares de inversión. Si este año hacen lo mismo, quiere decir que estos 1.871 millones son otra mentira. Y por ahí hay un análisis publicado y no rebatido de que el año 22, en el campo de la seguridad, de la inversión que había que hacer para proteger la vida y los bienes de la gente, cumplieron con el 13%. 13%. Eso no es objetivo de un gobierno. El gobierno es servir, y se sirve con dinero y acciones dedicadas a hacer al pueblo tener una vida decente, una vida seria, una vida buena. Y lo que están haciendo es lo contrario. ¿A que hay que arreglar la deuda externa? Por supuesto. Pero el objetivo no es pagar la deuda externa, que lo dicen en el plan de ellos, en el plan que presentaron a la Asamblea. Si a ustedes les preguntaran, si fueran funcionarios públicos, ¿cuál es tu objetivo como gobernante en una frase? Ustedes dirían el bienestar común, la prosperidad colectiva. ¿Saben lo que dice ese plan? Revísenlo. Dice ganarse la confianza de los acreedores. Ese es él. Señores, estamos totalmente equivocados desde el punto de vista del país. Y revisen ustedes las encuestas últimas. Vean qué piensan el país. El 90% de los ecuatorianos piensa que el país va por rumbo equivocado. Ahora, al paso que vamos, abogado Nebot, el domingo, el 2025, que está a la vuelta de la esquina, el péndulo va porque va, es decir, adiós a la centroderecha. Por lo menos, a la centroderecha, este gobierno de centro no tiene ni el punto de equilibrio, digamos. Este es un gobierno de extrema derecha. Pero mire, ¿sabe lo que piensa el pueblo? Vea la encuesta. ¿Usted es de izquierda o derecha? El 80 y pico % de la gente dice: yo no soy de izquierda ni de derecha, y es lo lógico. Yo no creo, lo he dicho 1000 veces, yo no creo en la izquierda ni creo en la derecha. Yo creo en el éxito, en lo que sirve, en lo que funciona y en lo que vale. Entonces, si usted quiere suplir lo malo por lo menos malo, lo malo por la pésima, bueno, pobre país. En el fondo, aquí hay que buscar que el Ecuador funcione, hacer país, que la gente viva bien, que se extermine la pobreza, no a los pobres, que se incremente la producción. Usted sabe lo que está pasando con el agro. Hay países que no tienen petróleo, hay países que no están dolarizados, que están castigados por la devaluación permanente, como Colombia y Perú, por citar dos que están al lado. El uno con presidentes de un año, el Perú, y presos casi todos, y el otro con un presidente comunista. Y pese a eso, las inversiones van allá en gran cantidad y al Ecuador no llegan. Será por algo, ¿no? Y es porque aquí no hay estímulo, aquí no hay seriedad, aquí no hay palabra, aquí no hay rumbo. Y aquí hay un caldo de cultivo social que pone en peligro definitivamente la situación. Y en estos 2 años que le quedan al gobierno, ¿se podría pensar en un enrumbamiento, en obra o pública, etcétera, y que pueda revertir esta situación? Eso se lo tiene que preguntar al señor presidente de la República. No, pero usted como... Bueno, no. Si usted me pregunta mi opinión, en lo que lo conozco, pensé que lo conocía mejor, pero ahora vi que no lo conocía mejor, pero entre lo que lo conocí y lo sigo conociendo, el señor no va a rectificar. Ahora, cuando un hombre se equivoca, rectificar es lo conveniente, es lo prudente. No es ninguna vergüenza decir que uno se ha equivocado. La gente lo toma bien. Y si no va a recuperar popularidad, porque en el grado de impopularidad que tiene es muy difícil revertir, por lo menos va a recuperar respetabilidad. Una cierta creencia de decir, bueno, cuando uno dice, mire, me equivoqué y voy a cambiar esto y voy a hacer esto, yo creo que uno gana ante la gente en vez de insistir en el error. Si el señor insiste en el error, bueno, mire, siempre se puede estar peor. Así como es posible estar mejor, siempre se puede estar peor. Cuidado. Alcalde, hay un tema puntual también que creo que es de interés del público conocer la posición del Partido Social Cristiano. El ex canciller Ricardo Patiño sus abogados o su partido está tramitando una amnistía en la Asamblea Nacional, cosa que es facultad de la Asamblea Nacional. Creo que es un momento importante para que pueda anunciar cuál va a ser la posición del Partido Social Cristiano en torno a ese intento de amnistía del ex canciller Ricardo Patiño. No estamos de acuerdo con hacer esa amnistía. Es decir, no votarían a favor. No.
Perfecto. Otra pregunta, alcalde, sobre la seguridad, que es otro de los temas que nos tienen realmente impactados en nuestra vida diaria. ¿Cuál es la salida desde su óptica? La causa, pues podemos discutir 40 horas, pero la salida inmediata, ¿qué es lo que no está haciendo la fuerza pública, el gobierno, el Estado para poder controlar esta situación tan alarmante y además de encima sin tanta inversión como corresponde? Pues hemos pasado los días escuchando de que todos incluso los comandantes de policía no reciben los recursos correspondientes, las alcaldías no les dejan comprar equipos de seguridad porque ahora una ley maldita centralista les obliga a pedir autorización para comprar. ¿Dónde está algún tipo de luz al final del túnel? Lo he dicho aquí mismo en una entrevista pasada que me hicieron ustedes y lo digo siempre. Primero, preguntémonos a qué le tiene terror la gente. Porque la gente está aterrorizada. ¿A qué? ¿A la droga? ¿O le tiene terror cuando sale su hija, su madre, su hermano a la calle y tarda? Usted dice, ¿lo habrán matado? ¿Por robarle un celular lo habrán herido o asesinado? ¿Habrán violado a la hermana? ¿Habrán secuestrado a la persona? A eso le tiene miedo. ¿Por qué hago esta diferenciación? La droga es un fenómeno que empezó en años pasados, un fenómeno relativamente nuevo para el Ecuador, muy peligroso, muy peligroso. Pero la droga tiene que ser manejada de una manera distinta que la delincuencia común. Los asesinatos en el campo de la droga responden a asuntos específicos de luchas por territorio, de luchas por peleas entre ellos. Que son crímenes, que no deben suceder, no deben suceder, que asustan en otro sentido. El daño de la droga es a la familia, se desbaratan familias, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser manejado de una manera diferente, con expertos. No es fácil, lo admito, no hay mucha experiencia como en otras cosas. ¿Y la delincuencia común? La delincuencia común, que es la que aterroriza. La gente no quiere salir porque entra gente armada a robar en un restaurante. Porque en la playa. ¿Usted no asocia la delincuencia común como una especie de aparataje de financiamiento de la delincuencia organizada? No, perdóneme. Perdón. No, son cosas totalmente distintas. Pero déjeme continuar con eso. Sí. Entonces, la delincuencia común. Primero, señor, la teoría. Usted quiere resolver un problema, usted tiene que conocer el problema. Segundo, tiene que tener experiencia en el problema. Y tercero, tiene que tener, por usar una palabra aceptable por ambos sexos, bastante decisión para enfrentar el tema. Si usted no tiene esos tres requisitos, esto no funciona. Ahora, ¿cómo se implementan esos requisitos? Primero, una política de Estado en materia de seguridad. Lo he dicho, todas las acciones hechas entre todos, de manera permanente, con el dinero suficiente, con coordinación diaria, con evaluación independiente y con rendición de cuentas al ciudadano, como hacíamos antes de que al señor Correa se le ocurra decir que no quería la empresa privada, que no quería los municipios, que no quería a nadie que lo ayude, porque como las cosas funcionaban, pensó que si él las manejaba, él iba a tener el rédito. Y ahí empezó el desastre, en enero del año 2008. Ahora, eso que empezó como un desastre pequeñito, hoy día es un desastre gigantesco. Entonces, ese es un punto. El otro punto, señor, ¿por qué no actúa muchas veces la policía? Por una razón sencilla, porque los que mandan no ponen el pecho. Yo fui gobernador de la provincia del Guayas, pero yo tenía el respaldo absoluto del presidente de la República. León Febres Cordero se jugó por la seguridad y el gobernador Nebot se jugó por la seguridad. Por dos motivos. Primero, porque quería, y segundo, porque sabía que no le iban a dejar colgado. Y la policía se jugó con todos nosotros porque sabía que nosotros no íbamos a dar colgada a la policía. Pero si mañana el gobierno, un policía dispara a alguien, si lo mata, lo enjuician. Si no lo mata y lo hieren, se cura, a lo mejor va a la cárcel, en pocos días sale de nuevo a delinquir, el policía sigue enjuiciado, sigue con problemas. Un hombre que gana un sueldo, yo no quiero llamarlo de miseria, pero un sueldo insuficiente para el riesgo que corre. Tercero, ¿quién sanciona a los jueces pillos
y a los fiscales pillos. Y repito siempre, no generalizo, creo que en la función judicial hay gente muy honesta en los juzgados y en la fiscalía, pero también hay pillos. ¿Quién debe sancionarlo? El Consejo de la Judicatura. En vez de sancionarlo, los utiliza, pues eso es público y notorio, como utilizó al juez Lindao para hacer las trafacías que hizo. Una para liberar un individuo, un asesino con 24 años de condena, y el mismo juez para hacer una acción contra la Asamblea Nacional que no tenía ningún vicio de constitucionalidad. Hoy se sabe la verdad. Hoy la Corte Constitucional lo dijo claramente, respetando en el acápite 230 la actuación de la Asamblea. Hoy el propio juez, porque ahora vino un señor Román, que ojalá no sea por nuevo que hizo lo correcto, y lo puso en su sitio, revocó todo lo que había hecho. Entonces ahora queda claro que es una interferencia de funciones. Ese consejo, al igual que el de participación ciudadana, nunca debieron existir, pero mientras existan, por lo menos que estén en manos de gente decente, pues, que sancione a quien tiene que sancionar, no que le diga, yo te perdono, pero sírveme a mí. Y eso es lo que pasa, señor, hay que decirlo con verdad. Mientras eso no se solucione, aquí no va a haber seguridad. Esto está cada día peor. ¿Y por qué está peor? Porque aquí lo único que cambian son los títulos, la forma. Aquí de fondo no cambia nada. Como decía el doctor Rosemena Monroy, esto es la misma jeringa con distinto bitoque. Mucha audiencia, abogado Nebot, en los medios digitales, es brutal, lo podemos medir. Sin duda también el dial 101.3 en Guayas y Santa Elena, lo propio. Patricio Yaguana, muy claro sobre lo que pasa en el país con la gestión del Lazo. Saludos al abogado. Héctor Castillo, al pueblo no le asusta el narcotráfico, abogado Nebot, le asusta a los vacunadores y los que matan por robarte el celular. Y Heinz Huerta, si usted fuera presidente en este momento, abogado Nebot, ¿cuál sería su mayor inversión, seguridad o atacar el desempleo? Las dos cosas, porque esos que sostuvieron la teoría del Eclesiastés, de que este es el tiempo de lo primero, este es el tiempo de lo segundo, cuando le llegó el tiempo de lo tercero ya lo habían echado del poder, ¿no es cierto? Entonces, gobernar es hacer muchas cosas al mismo tiempo, bien hechas, con un presupuesto equilibrado, con valentía. Que destine, bueno, sin valentía, esto es como el desempleo y el empleo, como el sano y el enfermo. Sin valentía, lo que hay es cobardía, no hay neutralidad. Uno es valiente o es cobarde. Jaime, hace un ratito hiciste una pregunta interesante. ¿A qué le teme la gente en temas de seguridad ciudadana? Y explicaste a qué le teme la gente. Y yo comparto ese criterio. La gente teme a la delincuencia común también. O se le teme a todo tipo de delincuencia, pero a la delincuencia común también. Ahora te pregunto lo contrario, Jaime, porque para mí ahí está parte de la clave de solucionar el problema en este país. ¿A qué le temen hoy los delincuentes? A ver, ¿los delincuentes le temen a la policía? No, porque saben que los policías no disparan. ¿Le temen a la cárcel? No, porque saben que ahí salen en cualquier rato y además tienen a otros compinches con los que arman bandas o galladas. ¿A qué le temen los delincuentes? Entonces, la solución es precisamente aquello, que le teman a ambas cosas. A que si se enfrentan a la policía, en un momento determinado tengan que recibir plomo también. Y si van a la cárcel, que se queden de largo. ¿Cómo solucionar esas dos cosas, Jaime? Hay que ponerle un poco de humor a las cosas, ¿no? Hay una anécdota que viene a esto. Facundo Cabral contaba que un día el hijo de un general muy valiente regresó de la escuela y le dijo: papá, en el colegio dicen, en la escuela dicen que tú no le tienes miedo a nada, pero tú le tienes que tener miedo a algo. Entonces le digo: sí, tengo miedo y mucho miedo. Le tengo miedo al pendejo, porque hay demasiados y están en todas partes. Entonces, ¿a qué le tiene miedo el delincuente? Oye, a que venga alguien que no sea pendejo y que haga lo que tiene que hacer bien. Oye, en torno ya a lo político y acercándonos al proceso electoral, hay una dentro de el buffet de papeletas que va a recibir la ciudadanía el próximo domingo, tenemos la de la consulta popular. ¿Qué hacer para que la gente no ligue lo político con el criterio de votar como deba de votar en la consulta popular? Porque el problema es que esto termina derivándose. Que tú hayas dicho eso. Termina derivándose en sí a favor del gobierno o no en contra del gobierno, y vamos a repetir la película del 86 y de otras elecciones o de otras consultas populares. ¿Qué se debe de hacer para que la gente lo entienda? Qué bien que tú hayas dicho eso. Porque, y me van a perdonar si ustedes quieren saber cómo voy a votar, yo lo digo con mucho gusto. Pero vamos a algo conceptual. Nosotros siempre hemos dicho que la democracia plebiscitaria, es decir, que el pueblo se exprese
No solamente es un derecho del pueblo, es una necesidad. Los gobiernos deberían recurrir a eso. Conceptualmente estamos de acuerdo. Porque el dueño de la democracia es el pueblo. Sin embargo, aquí, como alguna vez lo hablamos en esta misma radio, los legisladores, los presidentes, todo el mundo le quiere poner trabas al pueblo para que el pueblo no decida lo que quiere, cuando debería ser lo contrario. Concepto número 1. Concepto número 2. ¿Por qué se llama consulta popular, consulta ciudadana? Porque la pregunta es a ti, al amigo Benedetti, a Carlos de Tomaso, al conserje, al chofer. La pregunta es al pueblo. No es para que el pueblo sea utilizado por los políticos, entre los que me incluyo, pero yo no hago eso. Aquí la gente debe responder lo que le da la gana de responder, no lo que quieren los políticos. Aquí hay un señor que dice, como yo detesto a otro señor, vote todo no. El otro dice, como yo ando mal, quiero aprovecharme del sí, vote todo sí. Entonces, se reduce entonces a que ellos mismos están llevando a que el pueblo no vote por lo que quiere votar. Al pueblo hay que dejarlo que vote como quiera. Y si se equivoca, tiene derecho a equivocarse el pueblo, pero no los políticos. Yo te hago una pregunta, perdóname ser un poco burdo para entendernos. Si hubieran dos preguntas, una, ¿quiere usted que le suban el sueldo? La otra, ¿quiere usted que le corten la mano? ¿Qué harías tú? Votar sí por la primera y no por la segunda, ¿no es cierto? ¿Por qué le dicen al pueblo, vote todo sí, vote todo no, sin explicar nada? Si fueran inteligentes, habrían hecho la consulta después de la elección. Incluso si al gobierno le va mal, como creo que le va a ir en las elecciones, luego de eso, un acto serio de llamar al pueblo a que se pronuncie, al menos reivindica conceptualmente la imagen de un presidente y dice, bueno, voy a oír al pueblo en estas cosas, separado de la política. Pero mira lo que pasa. Aquí está. Universo de hoy día. Lo que tú dices es cierto. Mira lo que dice aquí. 3 funcionarias del gobierno manejan la consulta. 2 están en la presidencia de la República y 1 está en el Ministerio de la Gobernabilidad. O sea, el gobierno quiere apoderarse del sí. Pero como el gobierno no tiene popularidad, va a pasar, desgraciadamente, nosotros no lo vamos a hacer y yo no lo recomiendo ni lo voy a hacer. Mucha gente va a decir, voy a castigar al gobierno y voy a votar no, aunque las preguntas me convengan o no me convengan. El gobierno debería abstraerse y hacer esto. Y los señores que por hacer política quieren adueñarse del no, deberían abstraerse y hacer eso. Dejar que el pueblo vote como al pueblo le da la gana de votar. Si tú quieres castigar al gobierno, no votes por sus candidatos, alcalde ni a prefecto. Y eso va a suceder. Si sacan algo será de relancina. Pero no te castigues tú mismo votando contra preguntas que aunque sea conceptualmente, porque entre el concepto, la teoría y la práctica hay diferencia, y entre el éxito también. No votes contra medidas para frenar la delincuencia, que son correctas. No votes contra conservar el planeta, que eso es correcto, aunque sea teórico. No votes para seguir maniatando a la fiscal, que la fiscal no pueda deshacerse de un fiscal pillo, porque no tiene facultad de cancelarlo. Ahora, yo por eso voy a votar sí. Y voy a votar no, por lo que tiene relación con el Consejo de Participación Ciudadana, y voy a explicar por qué. Y voy a votar no por la reducción de los legisladores, aunque voy a votar que sí por el ajuste a la formación de partidos políticos y los requisitos de partidos políticos, que deben ser eso, y no membretes para hacer negocio con los partidos políticos, venderlos, alquilarlos, comprarlos, sacarle al Estado plata para hacer supuesta publicidad. ¿Cuál es su posición entonces en esas 2 preguntas por el no? Muy sencilla. Yo siempre he sostenido, y lo acabo de sostener aquí, que el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana no debieron existir. Y no deben existir. No voy a hablar del Consejo de la Judicatura, ya hablé. Vamos al de Participación Ciudadana, que es el que está en la pregunta. ¿Por qué no preguntaron, ¿quiere usted que exista o no exista el Consejo de la Judicatura? Si a mí me hubieran dicho... Consejo de Participación Ciudadana. De Participación Ciudadana. Si a mí me hubieran dicho, mi posición era, sí, quiero que se elimine. Pero no preguntan eso, pues. Lo que preguntan es, dejemos al Consejo que antes querían quitar y cojámonos las atribuciones del Consejo. Si tú miras la letra chiquita, el anexo, ahí hay todo un entramado
que no vale la pena explicarlo porque son situaciones distintas, uno es el caso del Contralor, otro el caso de otras cosas, pero para que los controlados sean los que ingieran e interfieran en el nombramiento de los controladores, pues, no digo de los contralores, de los controladores, y eso está mal. El controlado no debe manejar al controlador, y por lo tanto yo voy a votar que no por eso, pues es una trampa, es una trampa. Es decir, como el famoso asunto de las ternas, ¿no es cierto? A ver, Pocho Harp hace una terna, y nombra en la terna aquí al señor Benedetti, al señor de Tomaso y al señor Nebot, y dice, quien va a elegir esto es, por ejemplo, la Asamblea Nacional. ¿Quién es el verdadero que elige? El que hace la terna, pues porque los tres de la terna son puestos por él y le da lo mismo, ¿no es cierto? Aunque a mí me da mucha gracia, por aquí hay un presidente que una vez dijo, yo no quiero que el señor esté en la terna, pues si la terna era de él. Y por ahí hay un asambleísta que dijo, yo no he hecho nada malo, he nombrado una terna de 4, ¿no es cierto? Entonces, mi amigo, esto es un problema de otro tipo. Así que por eso voy a votar que no en esa pregunta. Y en cuanto a los asambleístas. Pero ¿cuál es? Perfecto, va a votar que no, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Quién debería designar? Porque también el Consejo de Participación Ciudadana ha sido un fracaso tras fracaso tras fracaso. O sea, oiga, ¿quién debería terminar designando las autoridades? Es la única cosa, ya lo iba a decir, a ver, se lo voy a responder para no alargar esto, se lo voy a responder al responder el asunto de la asamblea y de la reducción de diputados, de asambleístas. A ver, la asamblea actual tiene 137 asambleístas. Para efecto de manejar la matemática de una manera más sencilla, digamos que tiene 140 asambleístas, ¿no? Si de esos 140 asambleístas usted dice que 90 a su juicio no son capaces de ejercer la legislatura de manera conveniente y 50 sí lo son, se resuelve el problema dividiendo en dos, o sea, se quedan 45 incapaces y 25 capaces. ¿Qué se resuelve? No se resuelve nada. Esto es un problema de cantidad, no, es un problema de calidad humana. De calidad humana. Si usted no resuelve la calidad humana, si usted no tiene gente honesta, gente capaz, en el Consejo que se pida algo más de requisitos, claro. Porque hoy en día se pide para ser asambleísta existir. Para manejar un carro, usted tiene que tener licencia. No sé, y al menos un examen. Y al menos un examen. Para manejar, aunque falsifiquen las licencias, pero por lo menos hay un requisito. Pero para manejar los países no hay que tener requisitos. Pero Jaime, ahí tengo una propuesta que le he hecho siempre. ¿Por qué no se cambia en todo caso el sistema de elección parlamentaria para que los legisladores sean elegidos unipersonalmente y no en plancha? Ya se hizo. No es que, a ver, ya se hizo. Y como le fue mal. ¿Pero cuándo se hizo? A ver, ¿cómo? Tú pertenecías al Partido Social Cristiano, sí, pero cuando se hizo eso y como sacábamos de la lista 12, 14 legisladores, lo cambiaron. Ya, pero mira, aquí ha habido método de Hunt libre, método de Hunt restringido, método Wester libre, método Wester restringido. Hemos vuelto a la lista. Esto es un problema, señores, de conciencia. Las personas deben ser capacitadas, capaces. Pero ahora déjame analizar otro tema, porque primero te he dicho por qué no estoy de acuerdo que esa sea la solución. Si tú tienes un número de ineptos que divides para 2 y tienes un número de aptos que divides para 2, la proporción sigue siendo la misma, no se resuelve nada. Vamos a otra parte. Y no hablo por Guayaquil ni por Guayas, porque Guayas, Pichincha, etcétera, una reforma de estas no le afecta básicamente. Ok, pero ¿tú crees que las ciudades pequeñas y los pueblos pequeños y las provincias pequeñas, como Napo, como Cañar, como Los Ríos, como Imbabura, etcétera, quieren pasar de tener 3 personas de distintas tendencias normalmente que las representen? No digo que sean buenos, capaces, pueden ser malos incapaces o buenos incapaces, pero son 3 personas de 3 tendencias distintas que a tener una persona de una sola tendencia. Y probablemente hombre, o sea, probablemente también las mujeres terminan siendo afectadas con eso. Exactamente. Entonces, ¿cuál es mi posición? Yo voy a votar que no por Guayaquil ni por Guayas. Conglomerado perjudicado, y te voy a decir por qué. Las provincias del oriente, por ejemplo, de la Amazonía, son 6. Tienen casi, con el 5% de la población, tienen casi el mismo número de asambleístas, un poquito menos,
que tiene Guayas con más del 30% de la población. Y sin embargo, eso no me parece justo, pero no quiero que se piense que estamos defendiendo mañana los gran regionalistas, no, pero una provincia pequeña, si ellos creen que deben votar porque se reduzcan sus representantes y porque tengan una sola tendencia y posiblemente hombre, como dice Carlos de Tomaso, bueno, que voten. Esa es la libertad de una consulta, no decirle vote todo sí. ¿Le parece a usted bien tal cosa que es pésima? Ah, pero como hay que votar todo sí, vote por lo pésimo. No, los políticos debemos sacar las manos de las consultas populares y dejar que el pueblo vote como tiene que votar. Porque si alguien piensa que el no le va a favorecer, ese tendrá que explicar mañana por qué usted politizó una consulta y en el fondo impidió reformas que a lo mejor funcionan, a lo mejor no, pero que conceptualmente son correctas. ¿Por qué hizo usted eso? ¿Qué va a decir usted? Y si usted dijo, yo me quiero aprovechar del sí, y llega a ganar el sí, es una victoria pírrica, porque le van a decir, usted es el sí. ¿Y por qué sacó 5 alcaldes y subalcaldes tienen 2%? Esto no sirve. Abogado Nebot, permítame algunas preguntas, comentarios del público. Tenemos muchísima gente conectada. Las que quiera, mientras usted Steven Cruz Bonito no puede eliminar el Consejo porque tenía que ser Asamblea Constituyente. Juan Carlos Correa, sí. Escuchando a Nebot, qué gran presidente hubiéramos tenido. Olmedo Vive, en Twitter, dice Nebot hablando lo que se tiene que hablar sin culipandeo. Soledad Damerval, nuestro ejército y armada viven de vacaciones ya que no tienen oficio. Excelente entrevista, saludos desde Ayampe. María Calderón dice, Juan Javier, no lea solo lo bueno. Perdón, María, estoy leyendo todo tipo de comentarios, sino que hay más de 300 comentarios, déjeme ir escogiendo. Siempre he votado por la 6, dice María Calderón, pero muy decepcionada de ver cómo deshonran la gestión de Nebot y León. José Paul Santos dice, excelente los comentarios del abogado, siempre un referente. Abogado Nebot, hay analistas políticos que creen que en estas elecciones seccionales la supremacía del PSC en Guayaquil estaría en peligro. Incluso el candidato Aquiles Álvarez, el candidato de Correa, afirma que el PSC está partido y que algunos de sus miembros quieren que sus candidatas pierdan. ¿Cuál es su opinión? Pues muy sencillo. El próximo domingo vamos a ver quién tiene razón. Y yo creo que nosotros vamos a ganar y vamos a repetir el número de alcaldes en el Guayas, y vamos a repetir ganar la prefectura y ganar la alcaldía. Nos va a ir excelentemente bien en la costa ecuatoriana, relativamente bien en la sierra, especialmente en las provincias como Loja, como Bolívar, etcétera, con aliados políticos que tenemos en algunas provincias también. No se puede ganar en todas partes, no vamos a ganar en todas partes, en algunas partes nos va a ir muy mal. Así le pasa a todos los partidos, y eso es lo que tiene que decir alguien que no miente. Así que todos estos analistas, vea, el presidente Roosevelt, no Franklin Delano, sino Teddy Roosevelt, dijo un día algo que también tiene algo de humor, pues una gran verdad, ¿no? Dijo, el crítico, me refiero al politólogo, porque aquí hay politólogos, saben todo lo que va a pasar, son magos, y yo siempre digo, no hay magia, hay trucos. A mí no me gustan los trucos, por eso no me gustan los magos, porque no hacen ningún milagro, ¿no es cierto? Milagro dicen que hizo Jesucristo, que hizo vino, hizo pan, hizo peces. Denarios, que era el dinero de esa época, no hizo nunca, ¿no? Porque no se puede, la riqueza se gana creándola, se gana trabajando, y ahí se reparte riqueza en vez de repartir pobreza, que es lo que tiene asfixiado estos países. Entonces, Teddy Roosevelt dijo un día, el crítico es un individuo que sin haber toreado nunca le enseña al torero cómo torear, que sin haber pateado un balón criticaba a Pelé, ¿no? Porque falló un gol, que sin haber jugado básquet, ¿no es cierto?, indicaba cuál era la estrategia cuando faltaban 20 segundos para ver si empataba o se ganaba un partido. Pero esa gente es así porque nunca saboreó el éxito de la victoria ni el mal sabor de la derrota. En la vida hay que jugársela por lo que uno cree, y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y aceptar el veredicto popular. Así que a todos estos señores, como ya estamos lunes, el próximo lunes hablamos y vemos quién tuvo razón. Antes que entre Carlos con su última pregunta, David Delgado Almeida, estimado Jaime, era una sola pregunta: ¿quiere usted que se reforme todo aquello que impide la gobernabilidad? Y Patricio Andrade, ¿su postura entonces favorece al no, abogado?
Se ve que el señor ha aprendido la radio recién, digamos. Bueno, entonces, como ya le contesté, no le voy a contestar. Claro. No me digan prepotente por no contestar lo que ya contesté. Sí. En cuanto a la gobernabilidad, sí, yo quiero que se reforme todo lo que impida gobernar un país, incluyendo que no lleguen presidentes que no saben gobernar. Haciendo un repaso rápido, entonces, en la provincia del Guayas, usted está tranquilo, se va a ganar nuevamente la prefectura. Y a nivel de cantones, ¿qué cantones del Guayas usted ve claramente los triunfos? Ya le dije que... Evidentemente Guayaquil. Ya le dije que Durán. No soy mago, y si veo claramente algunos, que veo bastante claramente, se van a resentir los que no nombre. Entonces falta tan poco que el que los va a nombrar es el pueblo, que se resientan con el pueblo, le agradezcan. Usted ha estado en campaña activa, ve clara el sentimiento de las personas. Yo siempre veo claro, porque todavía no tengo cataratas. Perfecto. Hay veces no me gusta lo que veo, que es otra cosa. Jaime, si es que se cumple tu pronóstico de que gane las 6, tanto la alcaldía de Guayaquil como la prefectura del Guayas, en alcaldía, en prefectura sí hubo un paréntesis. En alcaldía sería una racha invicta de 4 décadas. Entraría a una 4ª década de victorias en alcaldía, que comenzó en los 90 con Nebot, luego la primera década y la segunda década del 2000. Bueno, serían 8 elecciones. Claro, dos de León, dos de León, 4 en todo caso, claro, en todo caso que concentran 4 décadas, del 90 hasta esta década que estamos recorriendo. Ahora, sí se puede dar algo distinto a las elecciones pasadas en alcaldía de Guayaquil, Jaime. ¿Cómo tú la analizarías? Que es el tema de concejales. ¿Por qué? Porque anteriormente el Partido Social Cristiano tenía una mayor concentración de concejales debido a que también estaba menos atomizada la elección. Es decir, cuando ganó León y cuando ganaste tú 2 o 3 de las elecciones, tu rival era el PRE. Y entre el Partido Social Cristiano y el PRE metían concejales, como ganaba el alcalde, iba arrastrando mayor cantidad de concejales. Después fue Revolución Ciudadana, pero ahora vemos de que era como un método y después fue otro método, pero ahora hay otro método. Pero ahora está más atomizado el tema, es decir, hoy la candidata a la alcaldía, que es Cintia, tiene más rivales. De la misma tendencia. De la misma y de distinta. Por ejemplo, Jairala. Jairala siempre ha sido rival. Bueno, está bien, pero ha sido el rival. Ahora hay también Revolución Ciudadana, ahora está también Pedro Pablo Duarte, que tiene un porcentaje importante. A ver. Y hay un método que es distinto al de Hunt, que es el de Wester, que reparte más. Te voy a responder eso de manera muy sencilla. Primero, Jairala antes iba acompañado, en la última vez fue acompañado del correísmo. Sí. Hoy día se han dividido. Eso beneficia a la candidatura de Cintia Viteri. A la candidatura de Cintia Viteri le puede perjudicar, discrepo de que tenga un importante porcentaje, la candidatura de Pedro Pablo Duarte, a quien en lo personal estimo. Pero quiero aclarar, el candidato de nuestro partido, de quienes piensan como nosotros, es la señora Cintia Viteri Jiménez. Esa es la candidata de la lista 6. Pedro Pablo, candidato de otra lista, no sé ni cuál es, pero en todo caso su afectación es bastante menor respecto a la comparación que tú haces. Ahora, ¿cómo funciona este nuevo método? El nuevo método funciona de manera muy sencilla. Si una lista, cualquiera que sea, llega al 10-11%, saca un concejal. Si una lista llega al 23, 24, 25%, eso depende de ciertas matemáticas, pero estoy generalizando para entender, saca 2 concejales. Y el resto de concejales de un distrito de 5, es decir, 2 más en ese caso, ¿no es cierto?, le corresponden al ganador, y ahí está la injusticia, aunque tenga 60%, porque el método es injusto. La gran pregunta es, ¿qué lista que no sea la 6 va a sacar 25%? Si hay una que saque, nosotros podríamos sacar 2 concejales. Porque que saquen 11%, 12%, van a haber 2. Entonces, no tiene mayor problema. Pero listas que saquen el 25%, yo no la veo. Puede ser que la haya. Y si la haya, entonces tú sacas 2 concejales. En algún distrito. En otro sacas 3 concejales. El concejal rural debe sacarlo. Cintia Viteri vota como alcaldesa. Yo no veo peligrar la mayoría del consejo, pero a nosotros nos han aplicado todos los métodos. El único que no ha inventado es aquel que nos derrote. Ese no lo han inventado todavía. Siempre es grato escuchar el análisis de uno de los actores políticos de mayor relevancia del país en las últimas décadas. Gracias, abogado Nebot, por estar en estos minutos. Un gusto estar aquí.